Vamos a continuar entonces con nuestra clase. Hoy nos toca hacer circuitos eléctricos. ¿Ya? El tema de hoy es circuitos eléctricos. Voy a compartir mi pantalla para poder desarrollar este tema. Un minuto, vamos a compartir la pantalla. A ver, chicos, miren, con respecto al tema, con respecto al tema de circuitos, algunas cosas ya hemos visto ya. O sea, esto no es nada nuevo, ¿no? Te voy a contar de qué trata el tema de hoy, ¿ya? En forma breve. Mira, la primera clase que vimos de electrocinética trató de corriente eléctrica, ¿no? Vimos varios conceptos, no solamente corriente, ¿no? Vimos corriente, resistencia, y si no me equivoco también vimos potencia, ¿no? La ley de Ohm. Eso fue en la primera clase. En la segunda vimos asociación o acoplamiento de resistencias. Asociación o acoplamiento de resistencias. Eso fue lo que vimos en la segunda clase. Circuitos eléctricos, ¿qué es, profesor? Mira, circuitos eléctricos trata básicamente de dos leyes, ¿ya? Se le llama leyes de Kirchhoff, así se le llama, leyes de Kirchhoff. No sé si lo has escuchado o lo has estudiado en el colegio, ¿no? Pero estas leyes están basadas en principios que ya conoces, ¿no? Como la conservación de la carga, la conservación de la energía. ¿Y para qué sirve? Las leyes de Kirchhoff sirven para resolver problemas de circuitos eléctricos, básicamente eso, ¿no? Eh, en la PPT que te voy a pasar luego está la teoría. Mira, y dentro de lo que es las leyes de Kirchhoff está la ley de nodos, la ley de nodos, la ley de mallas. Y luego vamos a estudiar instrumentos de medición, que ya hablamos de eso. Ya sabemos que es un amperímetro, ya sabemos que es un voltímetro. Esa es toda la teoría. Si es que, como no quiero que lo aprendas esto de manera tan fría, porque ver una imagen así y decir es esto, y quizás no le quede tan claro. Vamos a ir a nuestro simulador, ¿ya? Te voy a enseñar las leyes de Kirchhoff con el simulador. Mira, vamos a entrar al simulador. Ya hemos trabajado con el simulador hace dos clases, ¿no? Vamos a completar nuestras clases con el simulador. Mira, observa esto. Primero, aprendamos qué cosa significa la ley de nodos. Así se le llama, ley de nodos. En los textos de física superior le conocen como ley de corrientes de Kirchhoff. Así que conocen. Ley de corrientes, ¿ya? Vamos a ver de qué trata esta ley de nodos. Aunque ya hemos hablado también un poco de eso. Mira, para entender bien la ley de nodos, voy a hacer esto. Voy a construir un circuito, ¿ya? Necesito unas resistencias.
Voy a construir rapidito esto, porque mi idea es que ustedes aprendan bien esto. Necesito una batería, un interruptor. Y cerramos el circuito. Listo, eso es. A ver, miren chicos, quiero que presten atención. La ley de nodos y la ley de mallas, yo quiero que lo aprendas, pero en base a este simulador. Porque acá tú vas a ver, ¿no?, los efectos de la corriente. Eso es lo que vas a ver. Lo, lo que provoca la corriente cuando circula por el circuito. Entonces, pongamos en funcionamiento nuestro circuito, ¿ya? Cerramos el interruptor. Ahí está. Claro, tengo una corriente muy pequeña, quizás por que la batería es bastante pequeña. Voy a subir el voltaje. Voy a poner en 50 y se ve mejor. Ya. Chicos, esto que estás viendo es un circuito complejo ya. Ya no es un circuito simple, es un circuito complejo. Porque si notas, la corriente tiene varios caminos, ¿no? Mira lo que ocurre con la corriente. Voy a colocar aquí, voy a presionar un botón para cambiar esto y que tú lo veas como se estudia la física en la academia, ¿no?, con símbolos. No lo estudias así, lo estudias así, mira, ¿no? Ahí está. Este es el polo positivo de la batería, este es el polo negativo. Y yo les he dicho que la corriente va de más a menos, ¿no? Pero cuando la corriente llega justo a este punto, mira lo que ocurre con la corriente. Encuentra dos caminos, ¿no? Se va por acá y se va por aquí. Luego la corriente continúa, mira. Y esa corriente que se fue por este camino se junta con la otra corriente y me dan una sola. Este punto se llama nodo. Este punto se llama nodo. Este punto se llama nodo. Y como puedes ver, en los nodos la corriente se divide o se junta, ¿no? Se puede dividir como aquí o se junta aquí. Esos puntos se llaman nodos. ¿Y qué es la ley de nodos, profe? Ahora vamos a aprender la ley de nodos. No me gusta ver los circuitos así a mí. Cuando hago el simulador, prefiero, ¿no? No así, no así, no, prefiero que sea así. Que es mucho más vistoso. Ya. ¿De qué trata la ley de nodos, profesor? Mira, vamos a hacer esto. Voy a colocar un amperímetro aquí. Voy a colocar un amperímetro aquí y un amperímetro aquí, ¿ya? Voy a instalar amperímetros. Aquí tengo dos tipos de amperímetros. Este es el amperímetro que se suele utilizar, digamos, en, en los problemas de teoría de circuitos. Por acá coloco otro amperímetro.
y por acá también. Listo. Ya coloqué los tres amperímetros, ¿ya? Recuerda que este punto es un nodo. Nodo. ¿Por qué he colocado los amperímetros? Porque los amperímetros miden corriente, ¿no? Vamos a ver qué está pasando con la corriente que llega al nodo y con la corriente que sale del nodo. A ver, veamos. Pongamos en funcionamiento el circuito. Y hagamos un pequeño cálculo. ¿Qué corriente llega al nodo? 2,73 amper. Eso es lo que llega. ¿Qué corriente sale del nodo? Bueno, yo veo que del nodo sale 1,82 amper. Y también sale 0,91. Y si sumo estas dos, me sale 2,73. Qué casualidad, ¿no? Profesor, o sea que lo que llega es igual a lo que sale. Claro que sí. Esa es la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff dice, la sumatoria de las corrientes que llegan al nodo tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que sale del nodo. Llega 2,73. Acá está. Aquí lo estás viendo, mira. Sale 1,82 y 0,91, pero sumado 2,73. Y aquí también se cumple, mira. Aquí también se cumple, mira. Esta corriente que ves aquí, esta corriente es 1,82 amperes. Y esta corriente es 0,91. Si tú sumas estas dos, la suma de estas corrientes, lo podemos comprobar así, para no tener que hacerlo manualmente. Voy a sacar mi otro amperímetro. Mira, ¿cuánto tenemos aquí? 1,82. ¿Cuánto tenemos por aquí? 0,91. Por aquí tenemos que tener 0, 2 y 3. Listo. Ahí está. Esta corriente 0,91 más esta corriente 1,82 me da 2,3. A eso se le llama la ley de nodos. A eso se le llama la ley de nodos. Que en la PPT, como te dije, lo ves un poquito más frío, ¿no? Así lo vas a ver. Suma de I que entra, suma de I que sale. Listo. ¿Ahí? Ahí está. A eso se le conoce como la primera ley de Kirchhoff. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Entendiste? Confírmame por el chat. Sí, ¿no? Creo que no hay dificultad para eso. No hay dificultad. Sí se entendió. Vamos a la segunda ley de Kirchhoff, ¿ya? La segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff se conoce como ley de mallas. Vamos a detener esto. Vamos a eliminar estos aparatos que ya no me van a servir.
Chicos, la segunda ley de Kirchhoff, llamada ley de Mayas, trata del principio de conservación de la energía. Yo les he hablado acerca de, yo les he hablado acerca de que la energía tiene una propiedad, ¿no? La propiedad es que se conserva. Esto se cumple en sistemas mecánicos que ya se estudiaron anteriormente, pero también se cumple en sistemas eléctricos. Mira, esto que estás observando aquí es un circuito complejo, ¿no? Y si tú observas, aquí por ejemplo, mira lo que pasa con la corriente, por acá. Entonces, acá tenemos, digámoslo así, eh, varios caminos para la corriente. También hay nodos, hay nodos. Esto es un circuito complejo. Y no tenemos una batería, tenemos dos baterías. Voy a hacer un alto. Una de las cosas que siempre se preguntan los alumnos es esto, ¿no? Profesor, ¿qué pasa si en un circuito tengo dos baterías? Por ejemplo, aquí tengo una batería de 30 voltios y una batería, vamos a poner, de 10 voltios, ¿no? Aquí tengo dos baterías, una de 30 y una de 10. ¿Qué sucede si cierro el interruptor? De acuerdo a lo que has aprendido, de acuerdo a lo que has aprendido, este es el polo positivo, este es el polo negativo. Este es el polo positivo, este es el polo negativo. Profe, si cierras el interruptor, la corriente hace esto. Va de más a menos. Porque eso nos has enseñado, ¿no? Pero chicos, aquí tengo otra batería. Aquí tengo otra batería. ¿Y por qué la corriente en esta otra batería no hace esto? Ir así, de más a menos. Si es otra batería que también proporciona corriente. Lo que pasa es que cuando tú tienes dos baterías, ¿no? No van a haber dos corrientes, va a haber una sola. ¿Y quién determina el sentido final de la corriente? La batería que posee mayor energía, la batería que posee mayor voltaje. ¿Quién es esa batería? Esta, 30. 30. 30 posee mayor energía que 10. Por lo tanto, 30 define el sentido de la corriente. 30 define el sentido. Vamos a mostrarlo, ¿ya? O sea, profesor, si yo cierro el interruptor, la corriente va a estar dada por 30, ¿no? De acuerdo a la polaridad, esto es más y esto es menos, y la corriente tiene que ser así, ¿no? ¿O no? Claro que sí. No 10, 10 no define, define 30, porque 30 tiene más energía. Así es que no se asume dos sentidos diferentes, hay uno solo. Lo define el de mayor voltaje. Vamos a verlo, porque acá es un simulador, bueno, esa es la ventaja. Ahí está, mira. Ahora mira, voy a abrir el circuito. Y a él le voy a poner más voltaje a él. 40. Mira, 40. Y ahora observa, él es más aquí y él es menos. Aquí él es más y él es menos. Entonces, la corriente ya no va a estar en ese sentido, ¿eh? Ya no, porque 30 es menos que 40, ¿no? Ya no. ¿Quién define ahora el sentido? Él, 40. ¿Y cómo debería ser? Debería ser así. Y eso se tiene que reflejar en el simulador. Veamos. Veamos si es cierto. Ah, claro, ¿no?
de más, así, ¿no? De más a menos. Eso sucede cuando tú tienes dos baterías. Cuando tienes dos baterías, eso es lo que sucede. ¿Ya? Abramos el circuito. A ver, te voy a preguntar algo lógico, ¿ya? Respóndeme, respóndeme. Todos quiero que participen por el chat. Mira, ¿y qué pasaría si él también fuese 30 y él también 30? Si él fuese de 30 voltios y él de 30 voltios, ¿qué crees que pase? A ver, respóndeme por el chat. Si esta batería o pila fuese de 30 y esta también fuese de 30, a ver, ¿cuál sería tu hipótesis? Plantéame tu hipótesis. Chocan. La pregunta es, ¿cuál sería el sentido de la corriente? Tome tu hipótesis nada más, con confianza. No porque tú coloques la respuesta correcta o incorrecta, te debes sentir mal. ¿No? Tú tienes que plantear tu hipótesis. Mackenzie me dice chocan. Angie podría escoger cualquier lado, ya que son las mismas cargas. A ver, muchachos, ¿dónde están ustedes? ¿Se están quedando? Las chicas no están opinando. ¿Ustedes? Dos sentidos. A ver, chicos, vamos, muchachos, su opinión. Hay espacio para muchas opiniones. ¿Eh? Ahí tenemos tres opiniones. Quiero la opinión de un chico. A ver, muchachos, no sé qué. Opinen, chicos. ¿Qué dicen ustedes? ¿O no hay más posibilidades? Ya se plantearon todas las posibilidades. Yo creo que no, sí hay más opciones. A ver, vamos a verlo. Pues. Para algo está el simulador, ¿sí o no? Se supone que el simulador es por algo. Vamos a verlo, ¿ya? A ver, regresemos aquí. Profesor, o sea que si él tiene 30, ya, 30, ya está, 30, 30. A ver, cerremos. No chocan. A ver, quizás el problema es que él, le voy a cambiar, ¿ya? Así, mira, este es positivo, ¿ya? Y este es negativo. Este es positivo y este es negativo. Si él define la corriente sería así, ¿no? Así sería. Porque va de más a menos. Y para él, la corriente sería así. Ahí diríamos que chocan, ¿no? Pero son de igual energía. Las baterías son de igual energía. Vamos a ver qué sucede si cerramos el interruptor. ¿Qué pasó? No pasó nada. Y los electrones no se mueven.
A ver, vamos a ver si me equivoqué. Cierro otra vez. Nada. No hay corriente. No hay corriente. ¿No? No hay corriente, pues, porque se anulan, pues. Esta está entregando y esa también, ¿no? Y se anulan. Pero si inviertes a esta pila, ahí sí. Pero si inviertes a esta pila, ahí no. O sea, profesor, cuando el polo positivo está alineado o está junto al positivo de la otra, se anulan. Cuando el polo negativo se junta con el polo negativo de la otra, también se anula. No hay voltaje, ¿no? Eso explica por qué cuando ustedes van a colocar las pilas al control remoto, ¿no? Nunca hacen esto, ¿no? Mira, nunca colocan así las pilas, ¿no? Porque si tú colocas las pilas así, por ejemplo, menos, más, más, menos, no funciona. De repente alguna vez lo has hecho, ¿no? De curiosidad, ¿sí o no? O de error, por error, ¿no? Cuando colocas las pilas así, menos, más, menos, no funciona el control remoto. Y la explicación está aquí, mira. Voy a sacar mi voltímetro. El voltímetro mide voltaje. Pongo aquí una punta, pongo aquí la otra punta. Y me marca 0, 0. 0, 0. No hay voltaje. Lo mismo sucede aquí, pues, ¿no? Estas pilas están conectadas en el circuito de tal forma que se están anulando, porque los polos se están juntando a través de este cable. Pero ¿qué sucede si a esta pila le doy la vuelta? Mira lo que sucede con el voltímetro. Ahora sí marca 18, ¿no? Ahora sí está correctamente instalada, ¿no? Esa es la razón. ¿A qué va todo esto? Mira, a lo siguiente. En un circuito complejo es con más de una malla. Una malla es un recorrido. Por ejemplo, esta es una malla, chicos. Mira, lo voy a marcar ya. A, B, C, D, A. Así. A, B, A, B, C, D, A. ¿Por qué otra vez A? Porque debes empezar en un punto y terminar en el mismo punto. Para la malla A, B, C, D, A, se cumple que la sumatoria de los voltajes en cada uno de esos elementos es cero. Es cero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú sumas los voltajes de cada uno de esos elementos, te debe dar cero. Los voltajes, ¿qué elementos, profesor? Las resistencias, las fuentes. En términos más sencillos, ¿no? Si las fuentes que son las baterías o las pilas, entregan 100, si las fuentes nos entregan así 100, los elementos como las resistencias consumen menos 100. De tal manera que la suma, cero. Porque sabemos que en un circuito las baterías son los elementos que entregan energía y las resistencias la consumen. Entonces, los que entregan las baterías, si es como 100, lo que consumen las resistencias es como menos 100. De tal manera que la suma me da 0.
te lo voy a expresar aquí. Mira. Esta batería está entregando energía porque va de más a menos. Este es más, este es menos, ¿no? Y esto aquí, esto es más. Acá está la cabecita de la pila y esto es menos. Esta batería de 30 está entregando energía. Y esta batería de 30 también entrega, porque sus polaridades están orientadas correctamente, de más a menos. Para esta, de más a menos. Entonces, esta batería proporciona más 30. Esta batería. Esta batería que está aquí proporciona también más 30. Más 30. Ahora, las resistencias consumen energía. Y ese voltaje de la resistencia se puede medir así. Yo lo puedo hacer en el simulador con el voltímetro. Mira, observa. Menos 38,18. El signo refleja simplemente que ahí se pierde energía. Menos 38,18. Se pierde energía, ¿no? Ahora vamos a sacar las puntas y vamos a colocarlo por acá. Colocamos por acá una punta y por acá la otra punta. Menos 21,82. Menos 21,82. Ahora súmalo. ¿Cuánto sale esto? 210 menos 60. Menos 60 voltios. ¿Y por aquí cuánto es esto? Más 60. O sea que las baterías me entregan más 60, ¿no? Y las resistencias consumen menos 60. ¿Y cuánto es la suma? Cero. Por eso es que la segunda ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de voltajes en un circuito es cero. Las baterías entregan más 60 y las resistencias consumen menos 60. ¿Y eso cuánto es? Cero. La suma cero. Ahora, chicos, eso es la ley de Kirchhoff, la segunda ley, llamada ley de mallas. Tú vas a poder aplicar esta ley de mallas cuando tengas un circuito, un recorrido, como el que enumeré hace poco. A, B, C, D, A. Ahí. Ahora, esta batería proporciona voltaje, pero como lo vimos anteriormente, podría no proporcionar voltaje, ¿no? Si yo lo invierto, mira lo que va a suceder si lo invierto. Si lo invierto, disminuye la corriente, ¿no? Disminuye la corriente. Ahora, la que está entregando energía, la que está entregando energía es esta, porque su polaridad está justo en esa orientación, de más a menos. Pero esta no entrega energía, porque para que entregue energía, la corriente tendría que ir en este sentido, ¿no? De más a menos. Entonces, esto está como consumiendo energía, así como la resistencia. Y ahora mira, quiero que veas esto. Quiero que veas esto. Mira. La que está entregando energía es esta batería, porque la corriente está orientada así, de más a menos. Entonces, esta está entregando más 30. Ya dijimos que las resistencias están consumiendo, ¿no? Y es negativo. ¿Cómo puedo determinar matemáticamente lo que consume una resistencia si no tengo un amperímetro? O un voltímetro, perdón. Con un voltímetro es fácil, ¿no? Colocas el voltímetro aquí y te sale, ¿no? Menos 10,91. Ahí te sale, ¿no? Pero ¿cómo haría, profesor, si es que no tengo el voltímetro?
Bueno, si no tienes el voltímetro, sí sería importante que al menos tengas un amperímetro. Un amperímetro que te permita medir la corriente, ¿no? Por ejemplo, mira, voy a cerrar el interruptor y ahí está el amperímetro, ¿no? Me está marcando 2.18. Entonces, si yo quiero conocer cuánto se está perdiendo aquí en esta resistencia, cuánto de voltaje se pierde, puedo usar VIR. VIR. Y vale 2,18 por la resistencia vale 5. Y lo multiplica. 5 por 8 es 40, ¿no? 5 por 1 es 5 y 4 es 9. 5 por 2 es 10. Me saldría 10,9, ¿no? 10,9. 10,9 ¿qué? Voltios. ¿Qué sería esto? Lo que esta resistencia está consumiendo en términos de voltaje. Comprobemos. Colocamos por aquí una punta. Ahí está, mira, menos 10,9. Claro que acá está con cierta aproximación, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es eso. Entonces, cuando tú no uses el voltímetro, puedes usar la ley de Ohm para la resistencia, I por R, ¿ya? Entonces, esa es la forma. Pero como yo tengo aquí el voltímetro, uso el voltímetro. ¿Ya? Entonces, trabajemos así. Para esta resistencia, ¿cuánto era? A ver, menos 10,91. Sería así. Ahora, para la otra resistencia que está por acá. Menos 9,09. Menos 9,09. Profesor, pero sumados no me dan 30. No, pues es que la batería que está aquí, la batería también está consumiendo. Esta batería, chicos, por la forma como está instalada, en vez de entregar, consume. La única que entrega es 30. Esta no entrega. Para que esta entregue, tendría que entregar corriente o tendría que crear corriente así, en ese sentido. Pero no ocurre, está consumiendo. ¿Y cómo determino o cuánto es el voltaje de esto? Sería menos 10, porque su voltaje ya sé que es 10, pero como no está entregando, si no está consumiendo sería menos 10. Y ahora súmalo, menos 30. Y nuevamente se sigue cumpliendo que la sumatoria de los voltajes es 0. 30 menos 30, 0. A eso se le llama la segunda ley de Kirchhoff. Esa es la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Y estás viendo aquí cómo se trabaja con los amperímetros y los voltímetros, ¿no? Si yo quiero conocer cuál es el voltaje de una resistencia, bastará que le coloque las puntas, ¿no? Menos 6,36 es lo que se pierde en la resistencia. Las resistencias provocan pérdida de voltaje. Las que entregan voltaje son las baterías, pero las resistencias provocan pérdida. Aquí también se pierde, mira. Menos 12,73, se pierde, ¿no? Entonces, en un circuito hay elementos que proporcionan energía, voltaje, y hay elementos que la consumen. Las resistencias consumen, las fuentes entregan, pero puede una fuente no entregar, puede consumir, como en el caso de este ejemplo. Y cuando una fuente no entrega, si no consume, su voltaje se considera negativo. A ver, no sé si está claro, chicos, esa parte, la explicación.
A ver, quiero preguntas o dudas que tengas, ¿no? ¿Tienes preguntas o dudas? Dime. Escríbelo por el chat. Mira, a ver, yo te voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? Claro, mientras más grande sea la resistencia, muy bien, menor será la corriente. Te quiero preguntar algo, ¿ya? Ya que hemos visto en el laboratorio virtual esto, ¿tú podrías decirme cuál es el sentido de la corriente en este gráfico? Respóndeme horario o antihorario. Horario o antihorario. Ponlo por el chat. Anti. Entonces, profesor, ¿cómo saber? Fácil. 50 tiene más energía que 20. 50 define el sentido. 50 tiene más energía que 20. 50 define el sentido. ¿Está bien o no? O sea, profe, es como si él no estuviera, ¿no? Es como si 20 no estuviera. Así es simple. ¿Por qué? Porque el que define el sentido, ¿quién es? El que define el sentido es 50. 20 es menos. Entonces, cuando yo resuelva un problema de circuitos y tenga esta situación, lo que vas a hacer es esto. Vas a decir, 50 es más que 20, entonces el sentido es así. Así es el sentido. Anti, ya. Y ahora, si quiero aplicar mi ley de Kirchhoff, que dice aquí que sumatoria de subidas y caídas igual cero, yo le digo subidas y caídas porque cuando es una subida es porque tengo una batería que entrega. Caída es cuando pierde. Las resistencias provocan caída de voltaje. Las baterías también cuando están conectadas de tal manera que no entregan corriente. Entonces, mira, esto de la segunda ley de Kirchhoff se aplica en mallas. Y una malla es un recorrido. Por ejemplo, yo voy a recorrer así. A, B, C, D y A. Mi malla va a ser A, B, C, D y A. Esa va a ser mi malla. ¿Ya? Y tú tienes que respetar. ¿Qué quiere decir? Que tienes que moverte así. Por AB, luego por BC, luego por CD y terminas llegando al punto. Entonces, cuando voy en esa dirección, paso por nuestra batería. ¿Ya? Y sabemos que nuestra batería es la que entrega la energía. Pero yo cuando paso por la batería hago esto. Mira. Voy de menos a más. Fíjate en mi puntero rojo. Verde, rojo, ¿no? Porque acá tengo dos punteros. Fíjate nuevamente. Cuando paso por la batería, voy de menos a más. Mi puntero rojo sube, sube de menos a más. ¿Qué es eso, profesor? Una subida de 50 voltios. Y lo coloco así, más 50.
paso por la resistencia de 3. Y ya lo vimos en el simulador, que las resistencias consumen. Profesor, pero acá no puedo utilizar el voltímetro. Por supuesto que no. ¿Y cómo calculo ese voltaje en la resistencia? PIR. I no se sabe, pero R vale 3. Así es que será I por 3. ¿Qué representa el menos? Lo que se pierde en esta resistencia. Menos I por 3. Ahora paso por esta resistencia de 5. También se pierde. Menos I por 5. Profesor, ahora vas a pasar por esta batería. Pero mira, cuando paso por esta batería, debo ir así, de C a D, ¿no? Pero mira lo que sucede. Al pasar por la batería voy así, de más a menos. Nuevamente, de más a menos. ¿Qué es eso? Una caída. De más a menos. Una caída. ¿De cuánto? De 20. Y si es una caída será menos 20. Quiero detenerme nuevamente aquí. Cuando fui por esta rama de A a B y pasé por esta batería de 50, fui de menos a más. Una subida de 50. Cuando voy a pasar por esta batería y voy de C a D, voy de más a menos. De más a menos. Es una caída. Ahí está el signo, ¿no? Subida cuando voy de menos a más. Caída cuando voy de más a menos. Pero no he terminado, estoy aquí. Ahora voy a pasar por esta resistencia. Y sabemos que las resistencias provocan pérdida. Menos I por 2. ¿De dónde sale I por 2? VIR. Y como llegué al punto A, que es el punto de partida, esto se iguala a 0. Y se resuelve, porque se forma una ecuación. Mira, tendría así, 50. I por 3 es lo mismo que 3i. I por 5 es lo mismo que 5i. El orden de los factores no altera el producto. Menos 20, menos 20. I por 2 es lo mismo que menos 12. ¿Y esto cuánto vale? 0. 50 menos 20 me da 30. Menos 3, menos 5, menos 2 me da menos 10. 30 es igual, esto lo mando a sumar, a 10i. Y de aquí I vale 3 amperes. Así se aplica la segunda ley de Kirchhoff a un circuito simple, a una malla. A, B, C, D, A, esa es la malla, el recorrido. A ver, chicos, estás viendo mi pantalla en el Meet, ¿no? Mi pantalla negra del Meet. Dime, ¿entendiste? ¿Entendiste la diferencia entre subida y caída? Las resistencias provocan siempre caída. Así es que cuando uses la fórmula, le vas a poner siempre un menos aquí, a la resistencia. Profesor, entonces a las baterías siempre le pongo más. No, no siempre, no siempre. Por ejemplo, a esta batería le pusimos más porque cuando me dirigí de A hacia B, fui de menos. Cuando yo digo de menos a más, me fijo en la polaridad de la batería. Cuando me dirigí de A hacia B, fui de menos a más. Una subida. Por eso le puse más 50. Pero cuando seguí mi camino y llegué a esta batería, al moverme de C a D, por la batería fui de más a menos. De más a menos. Esa es una caída. Y por eso le puse menos 20. Y las resistencias
provocan caída de potencia. Y se les antepone un menos por eso. Mira, a ver, ¿alguien de ustedes no entendió la explicación? Con confianza diga, ¿quieres que repita esto? Con confianza, chicos, ¿eh? Con confianza. Estamos aprendiendo. Ya, mira. Carlos Arturo quiere que repita. Pero ¿sabes cómo lo voy a hacer, Carlos Arturo? Lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Pero no todo esto matemático. Lo voy a poner en el simulador. Igualito, lo voy a dibujar en el simulador. Mira. 5, 3, 50. 5, 5, 3, 50. 5, 3, 50. Por acá tenemos una batería de cuánto. A ver. 5, 3, 50. Aquí tenemos 2 y aquí 20. Esto es 2. Vamos a ver si me permite esta resistencia baja de 2. Sí está. Esto se va. Y esto es de 20. Hay que tener cuidado con la polaridad. No me salió tan bien mi circuito, pero se entiende, ¿no? La polaridad es importante. Más, menos. Luego lo voy a borrar todo esto. Más, menos. Y aquí es más, menos. Acá se invierte. Ahí está. Ahora es más, menos. Y aquí también. Acá está bien. Más, menos. Ya está. Eso es todo. Verifiquemos nada más. 5, 3, 2. 5, 3, 2. 50 más menos. 20 más menos. ¿Cuál es la respuesta? 3 amperes, ¿no? Esa es la respuesta, 3 amperes. Borramos esto y cerramos el interruptor. Profesor, ¿y cómo vas a comprobar? Acá tengo mi amperímetro. Ah, 3 amperes, ¿no? 3 amperes. 3 amperes. Profesor, ¿y el sentido? Antihorario, claro, ¿no? Antihorario, porque él es más. Él es más. Y él es menos. Y la corriente hace esto. Manda, 50 manda, no 20. Se acabó, esa es toda la teoría de ese tema. Eso es todo. ¿No? No sé si alguien más quiere preguntar. Como regla práctica. Esto ya tómalo como una regla práctica.
No me preocupo de una resistencia, porque las resistencias provocan siempre caída, ¿no? De lo que siempre me debo preocupar es de las baterías. Mira, si yo estoy recorriendo una malla, ¿ya? Una malla, estoy aplicando mi segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Ley de mallas. Si estoy recorriendo una malla y mi camino es así, estoy recorriendo una malla. Supón que esas baterías que he dibujado están dentro de un circuito más complejo, ¿ya? Supón eso. Esas baterías están dentro de un circuito más complejo. Entonces yo estoy recorriendo la malla y estoy yendo así, de más a menos. Si estoy yendo de más a menos, cuando lo reemplace en la fórmula de la ley de Kirchhoff voy a colocar menos 40. ¿Por qué menos 40, profesor? Porque ir de más a menos es una caída. Es esto, de más a menos, una caída. Pero ahora, si paso por una batería de esta forma y voy de menos a más, o sea, así, de menos a más, ¿eso qué es? Una subida. Y cuando lo reemplace en la fórmula voy a poner más 10. Eso va a depender de las fuentes, de los elementos, ¿no? Cuando paso por una batería y voy de más a menos, esa es una caída y se reemplaza con menos. Si paso por una batería y voy de menos a más, eso es una subida. De menos a más es una subida y se reemplaza con más 10. Vamos a ver los ejercicios que están en la guía, ¿ya? En la guía tenemos ejercicios. Te voy a pasar, esta es la PPT, mira. Te voy a pasar la PPT. En las últimas 3 clases, yo te enseñé con el simulador, ¿no? Es mucho más sencillo. Definitivamente es más sencillo el aprendizaje de este tema. Voy a publicarlo. Ahí está. Ya está publicado, chicos, ya en la semana 30. Vamos a trabajar ahora sí nuestras preguntas, ¿ya? Vamos a hacer nuestras preguntas de la guía. Aquí tengo la guía de clase. Y voy a hacer una pregunta que nos ayude a afianzar lo que acabo de explicar. Voy a hacer esta pregunta, la 5. A ver, atentos todos, ¿ya? Atentos, mira. Luego te voy a dar tiempo para que tú intentes hacerlo, ¿ya? Chicos, sí me vas a ayudar participando así. Mira, una de las cosas que debes hacer siempre en este tipo de problemas es colocarle la polaridad, porque de otro modo no sabes que si es subida o caída, pues. Entonces le pongo la polaridad. El palito grande es más, el pequeño es menos. Chicos, quiero que todos por el chat me digan si la corriente es anti o es horaria. ¿Cómo es la corriente? ¿Antihoraria u horaria? Eso es lo primero que quiero que hagas. Ponme en el chat tu respuesta. ¿Anti u horaria? Anti, ¿no? Anti, claro. El alumno se da cuenta. 1 voltio, 2 voltios, 12 voltios. ¿Quién manda? 12 voltios, ¿no? Y si manda 12 voltios debe ser así.
Listo, ya está. Profesor, y ahora, bueno, la malla, pues, ¿no? La malla debe ser esta, mira. A ver, A, B, C, D, A. Siempre cuando vas a aplicar las leyes de Kirchhoff, debes elegir la malla. La malla es el recorrido de la corriente. Es un recorrido en un camino cerrado. Para esa malla se aplica la segunda ley de Kirchhoff. Sí. Sumatoria de B igual 0. ¿Ya? Empecemos, mira. Si dice que la malla es A, B, C, D, A, mi primer tramo es esto. Y me estoy dirigiendo de A hacia B. Entonces, cuando paso por este elemento, de A hacia B, voy de menos a más. Fíjate, de menos a más. ¿Qué es de menos a más? Una subida. ¿Una subida de cuánto? De 2 voltios. Por eso le pongo el más, porque es una subida. El amperímetro no tiene resistencia, es ideal. No lo tomo en cuenta. Tú además ya sabes que es un amperímetro, ¿sí? Mide la corriente. Bueno, no hay nada aquí. Una resistencia cuando voy de B a C, caída. ¿Una caída de cuánto? De I por R. I por 2. I por 2 es 2I. Recuerda que por las resistencias siempre se aplica BIR, es la ley de Ohm. I por 2. Negativo porque las resistencias provocan caída. Estoy en C. Ahora me voy a D. De C a D. Cuando voy de C a D, fíjate, estoy yendo de menos a más. De menos a más. Una subida. Una subida de 1 voltio. Estoy en D, me dirijo hacia A. Paso por esta resistencia y esa es una caída. Una caída de 3 por I. 3I. Ahora voy a pasar por la batería y voy de menos a más. De menos a más. Una subida de 12 voltios. ¿Y esto cuánto es? 0. 0. Ahora hay que operarlo. 2 más 1 es 3, más 12, 15. Menos 2, menos 3, menos 5. Menos 5i. Igual 0. 15 es igual a 5i. El 5 se va dividiendo y me sale 3 amperes. Así se aplica la segunda ley de Kirchhoff en estos casos. Ahí está ese ejemplo paso a paso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tómale una foto, haz una captura de pantalla. Aquí, chicos, el detalle es que ustedes sepan cuándo colocarle más y cuándo colocarle el menos. Nada más, eso es. Buena pregunta que dice Carlos. Tú puedes, tú puedes elegir el punto A donde mejor te parezca. Podrías haberlo puesto aquí. Lo más importante es que empieces en ese punto y termines en el mismo punto. Porque ocurre que a veces el alumno se olvida, ¿no? Dicen A, B, C, D. Y cuando aplican esto, se olvidan que deben regresar al punto A. Se te sale otro valor. Tú puedes colocar el A donde te parezca. No me interesa dónde. ¿Está bien? La idea es empezar en un punto y terminar en el mismo punto. A ver, esta pregunta, mira. Vamos a buscar de la práctica. De repente hay variados, ¿sabes?
para que ustedes practiquen. ¿Ya? Yo quiero que ustedes aprendan la ley de Kirchhoff. Debe haber aquí. Acá hay una. Aquí hay una. Vamos a poner las que hay, ¿eh? A manera de práctica. Hay varias, mira. Vas a hacer esto. Te voy a dar tiempo. Como ejercicio vamos a hacer estos tres, ¿ya? De la práctica. A ver, te doy unos minutos. Practica, a ver. Practica. Intenta hacer estos ejercicios, ¿ya? Y luego regresamos a la guía. Luego regresamos a la guía. Intenta hacer los ejercicios. Todos practican, ¿ya? Todos, todos. Practican.
A ver, te doy unos minutos para que intentes hacerlo. Ya debes haberlo resuelto. Vamos a empezar, mira. Determinar la lectura del amperímetro significa conocer la corriente, ¿sí o no? Siempre empiezan los ejercicios de este tipo. Si por alguna razón en el problema no aparece la polaridad de la pila o de la batería, sí es recomendable ponerle, ¿no? Porque quizás nos olvidemos o cometamos un error. Más aquí, menos. Por aquí, más y menos. Y como la corriente lo define la mayor, la corriente será así. Y aplicas sumatoria de subidas y caídas igual cero, conocida como segunda ley de Kirchhoff. Me preguntaba su compañero hace poco, ¿dónde empiezo, profesor? Yo voy a empezar en este punto P. Tengo que recorrer en el sentido de la corriente, o sea, así, darme toda la vuelta por el circuito y regresar al punto P. Así. ¿Ya? No interesa dónde lo pongas, la respuesta no debe cambiar. Cuando voy por la batería de 30, estoy yendo de menos a más. Eso es más 30, una subida. Paso por la resistencia, menos 3 y caída. Ahora, fíjate que estoy haciendo esto. Una subida, una caída, ¿no? Porque las resistencias provocan caída. Por esta batería voy de más a menos. Esa es una caída. De más a menos, esa es una caída. Una caída de 20 voltios. Paso por esta resistencia para llegar al punto P, una caída de 2i. Y como he llegado al punto de partida, esto es 0. Y acá se opera. 30 menos 20 es 10. ¿No? Menos 3 menos 2 es menos 5. Y esto es igual a 0. 10 es igual a 5i. Y vale 2. ¿2 qué? 2 amplios. Ahí está la respuesta. Siguiente pregunta. Nuevamente, aquí esto es más, aquí esto es menos. Esto es más, esto es menos. El sentido de la corriente lo define el mayor, o sea, 10. Entonces, la corriente va a ser así. Y ya con la práctica, yo ni siquiera le pongo el punto P, nada de eso. Lo puedo hacer de frente. Sé que debo recorrer la malla así. ¿Y por qué sé que es así? Porque la corriente ya está definida. Tengo que pasar por cada uno de los elementos y verificar si hay caída o subida. Segunda ley de Kirchhoff. Sumatoria de B igual 0. A ver, cuando paso por la batería de 10 voltios, voy de menos a más. De menos a más es una subida. Una subida de más 10. Por esta resistencia, una caída. Una caída de 12. Por esta batería, cuando pasamos por la batería, vamos de más a menos. ¿No? De más a menos. Una caída. Una caída de 4 voltios. Y por esta resistencia, una caída de 1 por I, que es I. 1 por I. Y como llegué al punto P, 0. Ahora sí, reduzco. 10 menos 4, eso es 6. Menos 2 menos 1, eso es menos 3. Igual 0. 6 es igual a 13. Y de aquí I vale 2. No es la respuesta. No es la respuesta, es parte de la solución. ¿Qué me piden? La potencia que disipa las fuentes. Perdón, la potencia que disipa una de las fuentes. Chicos, yo les he dicho en las soluciones
que hemos estado dando aquí, que las fuentes, generalmente las fuentes entregan energía, ¿no? Entregan energía. Casi siempre. Pero en algunas ocasiones pueden no entregar energía, sino consumir energía. En el problema me están pidiendo, determine la potencia que disipa. Disipar significa perder. Esta no pierde, esta entrega energía, ¿no? La que pierde es esta. Entonces, la potencia de la fuente, y acá hay un error, se calcula así, como V por I. PBI. El voltaje es 4. La corriente me ha salido 2. ¿Está bien? La corriente me ha salido 2. Entonces, la potencia disipada sería 8 watts. No hay clave. Me parece que es esta. Ahí lo han digitado mal. No puede ser 3, es 8. 8 watts. 8 watts. Ahora, o podría haber un error también aquí, mira. Podría haber un error aquí. Y no decir, determina la potencia que disipa, ¿no? Sino la potencia que entrega, debe decir. Sabemos que la que entrega es 10 voltios, ¿no? Y la potencia de 10 voltios sería 10 por la corriente que pasa por esa batería que es 2. Entonces la potencia que entrega esa batería sería 20 watts. Ahí está. Ahí sí habría clave, ¿no? Ahí habría clave. Me parece que debería decir la potencia que entrega una de las fuentes, ¿no? Entonces un error de digitación ahí. Han colocado mal la palabra disipa por entrega. Chicos, así se resuelven estos problemas de Kirchhoff. Mira. He hecho ya varios ejercicios con la finalidad de que tú aprendas esto, ¿no? La idea es que aprendas, que sepas cómo se aplica todos estos principios básicos. En San Marcos podría venir una pregunta de Kirchhoff sencillita. A ver, esta pregunta 3 ya es distinta a las anteriores, ¿ah? Porque acá hay 2 mallas, ¿no? No hay una. Esto se puede resolver con 2 mallas, 3 mallas, lo que ustedes quieran. Mira, vamos a hacer esto. Profesor, disculpe. Dime. Este, Escucho. una compañera ha preguntado justamente diciendo que cuando se refiere a la palabra disipa, se refiere al último voltaje o cómo. Disipar significa perder. O sea, la palabra disipa es más referida a las resistencias, ¿no? A las resistencias. Eh, entonces, cuando en el problema lees el enunciado, ¿a quién se refiere? Dice, en el circuito mostrado determine la potencia. Ahora, si dice, determine la potencia que disipa una de las fuentes, dice, ¿no? Porque las fuentes tienen 2 finalidades, entregar energía. No están diseñadas para consumir energía, ¿no? Uno cuando construye una fuente, una pila, una batería, lo usa con la idea de que éstas entreguen energía, generalmente. Pero, por ejemplo, aquí en el circuito, la única que entrega energía es 10 voltios, ¿no? La otra no entrega energía. En todo caso, la otra está consumiendo energía. Tampoco está disipando, está consumiendo, está almacenando. Si yo calculo la potencia de 10 voltios, usando la fórmula PBI, que está aquí, en el problema habla de las fuentes. Si trabajo con 10 voltios, la potencia que entrega 10 voltios sería 10 por la corriente que es 2. O sea, ¿cuánto? 20 watts. Si calculo la potencia que en este caso absorbe 4 voltios,
Su potencia sería 4 por 2. O sea, ¿cuánto? 8 watts. Y en ninguno, bueno, en el segundo caso, para 4 voltios me salía 8 watts, ¿no? Si yo supongo que es esto lo que se pide, como te dije, a mí me parece que es un error esta palabra. Y si fuese así, si fuese disipa, estaríamos suponiendo que la batería está consumiendo, ¿no? Ya, si fuese así el caso, si esta batería estuviese disipando, su potencia sería 8. Y no hay 8. No hay. En la clave, para que tenga consistencia el problema, en la clave tendría que estar 8 o 20. No hay 8. Entonces, para que tenga consistencia, lo he borrado. Que no diga disipa, sino entrega. Y ahí la respuesta sería 20. Porque la potencia que entrega 10 voltios sería 10 por 2. 10 por 2, 20. No sé si te ayudé con la respuesta. Sí, ¿no? Sí, está bien. Gracias, profesor. Muy bien. Esta parte, muchachos, no se van a complicar ustedes, ¿ah? No se van a complicar mucho porque en San Marcos estas cosas están bien estructuradas, ¿no? Yo les dije la vez pasada y vuelvo a insistir, San Marcos es una de las universidades que se preocupa mucho por la proposición de sus preguntas. Inclusive ven en ciencias, ¿ah? En matemáticas, física, química, ven mucho el aspecto de la redacción. Si bien es cierto, los profesores de ciencias no son tan buenos como los de letras, ¿no? Para redactar, ellos tienen una comisión de admisión que ve esos detalles, ¿no? En cambio, aquí estas preguntas, por ejemplo, esta pregunta, determinen, así no viene en San Marcos, ¿no? San Marcos le pone un contexto, le va a poner un contexto. Yo espero que ustedes entiendan eso, ¿no? En la academia pasan muchas veces estas cosas. Ya, vamos a hacer esta pregunta, la 3. Mira. Vamos a mover esto porque necesito cortar esta imagen. Cuando te pidan potencia en un examen de admisión, te van a pedir potencia que entrega la fuente o te van a pedir potencia que consume una resistencia. Generalmente es así, ¿no? Esa parte no te preocupes. Mira, aquí tenemos lo siguiente. Polo positivo, polo negativo. Polo positivo, polo negativo. Polo negativo, polo positivo. Y ahora establecemos el sentido, ¿ya? Concéntrate primero en esta malla que está aquí. En esta malla concéntrate. 8 voltios, 4 voltios. Manda 8. 8 manda. 8 es más que 4. Y entonces la corriente sería esa. Y esa corriente le llamo corriente 1. Pero no tenemos una sola malla, tenemos dos. Aquí también hay otra, mira. Esa es otra malla. Y tengo aquí 16 y 4. 16 manda. 16 es más. Entonces la corriente sería esa. Le llamo corriente 2. ¿No? Corriente 2. Entonces, para poder resolver el problema, me piden la lectura del amperímetro. Lo que marque este amperímetro está relacionado con I1 y con I2, o sea, es que tengo que hallar cada una de las corrientes. Entonces, voy a trabajar en las dos mallas. Y como ya he hecho varios ejemplos, va a ser fácil. Mira, voy a empezar aquí. Para la malla I1. Y como la corriente ya está definida, debo hacer este recorrido. Así. ¿Ya? Por acá no hay nada, por acá no hay nada. Aquí tengo una subida. ¿Una subida de cuánto? De 4 voltios. ¿Está bien? Aquí hay una caída. Una caída de 4 por I1.
colocas así, menos 4 por I1. Por aquí, estamos aquí a menos 4 por I1. Ahora debemos llegar a P, una subida, porque voy de menos a más, sería más 8. Y igual a 0. Y resuelvo esto, ¿no? Acá me quedaría 8 más 4, 12. Este 4 y 1 se va al otro lado sumando, porque está restando. 4 y 1 se va a sumar. Y de aquí te sale I1. 12 sobre 4, 3 amperes. Listo, ya está. Ahora voy a llamar a este punto Q y voy a trabajar con la malla I2. ¿Cómo? De acuerdo al sentido establecido, debo hacer este recorrido. Empiezo en Q y termino en Q. ¿Sí? Con este sentido. A ver. Hacia abajo, una caída. Una caída porque voy de más a menos. Menos 4. Por el amperímetro no hay nada. Por esta resistencia, una caída. De 3 veces I2. Por acá no hay nada. Y cuando voy por esta batería, voy de menos a más. De menos a más. Una subida de 16. Y como llegué al punto Q, 0. 16 se queda en su lugar. Oh, perdón, se restan. 16 con 4 me da 12. 3 y 2 lo paso al segundo miembro a sumar. Y el 3 se va dividiendo, quedándome que I2, la corriente 2 vale 4. 4 amperes. Creo que ya terminé ya la solución de la pregunta. Nos piden la lectura del amperímetro. Mira, voy a dibujar el amperímetro. Aquí está el amperímetro. Estoy notando que por el amperímetro la corriente I1 hace esto, mira. Sube. Sube. Entonces hay una corriente hacia arriba que es I1, 3 amperes. Pero por el amperímetro la corriente 2 hace esto. Baja. Baja. En ese caso hay una corriente de 4. Si por aquí hay una corriente de 4 y una corriente de 3, ¿cuál es la corriente finalmente que pasa por el amperímetro? 1 ampere. La diferencia. Porque por aquí baja 4 y sube 3. Esa pregunta es más elaborada ya, ¿no? De más nivel. Tiene más grado de dificultad, ¿no? Porque hay 2 mallas, ¿no? Ahora, ponte a pensar en esto. En San Marcos no van a proponer un problema con 2 o 3 mallas porque va a resultar más operativo. Más operativo. Por lo menos yo no he visto preguntas con 3 mallas. Puede ser hasta con 2 mallas, ¿no? Pero sencillita, quizás como esta, ¿no? Pero ponerle más resistencia, más fuentes hace que el problema se complique más. Generalmente ese tipo de circuitos te lleva a un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces tómale una foto y vamos a continuar con las preguntas. No sé si hay alguna duda de parte de ustedes. Para mí el objetivo es que estés aprendiendo, ¿no? Estés aprendiendo. ¿Se está entendiendo la solución, chicos? A ver, confírmeme por el chat si estoy siendo claro o no. Sí, ¿no? Ya, eso es lo más importante. Vamos a seguir. Regresemos a nuestro material. Profe, ¿y estos ejercicios cómo se hacen?
Ahí está, mira. Se muestra una parte de un circuito más complejo, donde el amperímetro indica 3 amperes. Acá está el amperímetro, mira. Y nos dicen cuál es la lectura del voltímetro ideal. Entonces, hagamos esto. Yo puedo notar que la resistencia de 2 y de 4 están en paralelo. Están en paralelo. Y aprendimos que cuando están en paralelo los voltajes son iguales. ¿Está bien o no? Voltajes iguales. Esa es la característica de una conexión en paralelo. ¿Pero qué quiere decir que los voltajes sean iguales? Por la ley de Ohm, VIR I1 por R1 tendrá que ser igual a I2 por R2. O sea, en conclusión, si dos resistencias están en paralelo, el producto IR es una constante. Por la mayor resistencia pasa menor corriente. La corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. A mayor resistencia, menor corriente. Entonces, yo voy a asumir que por aquí, que es la mayor, pasa I. Entonces, el voltaje de esta resistencia sería 4I. Pero como ese voltaje debe ser igual al voltaje de 2, por esta resistencia debe pasar 2I. ¿Por qué? Porque 2I por 2 es 4. Y 4 por I es 4I. Cumple. Pero resulta que estas dos corrientes, por la ley de Kirchhoff, estas dos corrientes se juntan y sumadas me dan esta, ¿no? Corrientes que llegan igual a corriente que sale. Pero resulta que esta corriente vale 3 amperes. 3 amperes. Entonces tú dices esto. 2I, que es esta corriente, más I, que es esta, es igual a 3 amperes. 3I es igual a 3 amperes y vale 1. Ya. A mí me están pidiendo lo que marca el voltímetro. El voltímetro lo que va a marcar es el voltaje de 4 más el voltaje que hay entre este punto y este punto, que lo puedo hallar con la resistencia de 2 o con la resistencia de 4, porque finalmente sus voltajes son iguales. Entonces, lo que marca el voltímetro va a ser, chicos, si por aquí tengo 3 amperes, significa que esto también es 3 amperes. Porque la corriente que llega aquí es la que va a salir por aquí. Entonces, el voltímetro va a marcar lo que dice la ley de Ohm. I por R. I es 3. R vale 4. Más el voltaje de esta resistencia. Y por esa resistencia vale 1. Por 4 pasa 1. 1. ¿Y cuánto es su resistencia? 4. Entonces, lo que marca el voltímetro será 12 más 4. Lo que marca el voltímetro será 12 más 4, 16. Listo. Esa es la respuesta. Ahora, profesor, ¿y por qué consideraste solamente para 4 y por qué no para 2? ¿No? Esa es una pregunta, ¿no?, que se hacen todos. Chicos, están en paralelo, ¿no? Y el voltaje de 4 y el voltaje de 2 es igual. Así es que yo puedo tomar en cuenta a 2 o a 4. No a los dos al mismo tiempo, no se hace eso. Solo a uno. Porque el voltaje es lo que hay entre este punto y este punto. Si yo, por ejemplo, tomo la resistencia de 2, aplicaría la ley de Ohm. I por R. I sería 2I, pero como I vale 1, 2 por 1, 2 por 2, 4. ¿Sale lo mismo? 4. ¿Ya? Entonces así se resuelve este ejercicio. Tómale una foto, una captura de pantalla.
para continuar. A no ser que tengas por ahí alguna pregunta. Profe, si hay el equivalente, también lo puedes hacer con el equivalente. Es otra alternativa, mira. Hay el equivalente aquí. El producto entre la suma. 4 por 2, 8. 4 más 2, 6. ¿Cuánto sale esto? 4 tercios. Pero ese 4 tercios estaría en serie con 4. Y me quedaría 4 más 4 tercios. 4 más 4 tercios, a ver, 4 por 3, 12, 16 tercios. Y ahí estaría conectado el voltímetro, el equivalente. Profe, la corriente, a esa corriente sería esta corriente, ¿no? 3. ¿Y cómo hallo? VIR, intensidad 3, por resistencia 16 tercios. Se va. Y el voltaje sale 16 voltios. Varios caminos tiene, ¿no? Lo que yo he querido aquí es mostrarles cómo se usa la primera ley de Kirchhoff. Que las corrientes que llegan es igual a la que salen, ¿no? Pero se puede escoger diferentes opciones, ¿ya? Al final, lo más importante es que tú llegues a la respuesta. Eso es lo que interesa en el examen de admisión. No sé si hay alguna pregunta por acá. Creo que no. Sigamos a ver. Y eso también lo puedes hacer, ¿no? Ya hemos hecho una parecida a esto. Esta también la hicimos. Esta de acá. Profesor, acá hay dos mallas. Aparentemente, ¿no? Pero cuando hay un voltímetro así conectado, muchachos, cuando hay un voltímetro conectado, el voltímetro no permite el paso de la corriente, ¿ya? Los amperímetros sí, los voltímetros no. Lo que hacen los voltímetros es medir la diferencia de potencial que hay aquí y aquí. Pero los voltímetros no permiten el paso de la corriente, no permiten, no dejan pasar la corriente. Estamos hablando de un voltímetro ideal, ¿no? Un voltímetro que no tiene resistencia, o que su resistencia es infinitamente grande. Un voltímetro, ¿qué diferencia un voltímetro de un amperímetro? Un amperímetro mide la corriente y su resistencia interna tiende a cero, es muy pequeña. Un voltímetro mide voltaje y su resistencia, teóricamente, es muy grande, tiende al infinito. Por esa razón, los voltímetros no dejan pasar la corriente, no permiten pasar la corriente. Lo podríamos probar en el simulador y te vas a dar cuenta que no permiten el paso de la corriente. Vamos a ver si lo podemos hacer rapidito, para no demorarnos. Mira, voy a hacer esto. Y ahí voy a conectar un voltímetro. ¿Ya? Un voltímetro. Marca la diferencia de potencial que hay entre este punto y este punto. Pero por el voltímetro no pasa la corriente. La corriente está... Mira por dónde fluye la corriente. La corriente es esto, ¿no? Ignora el voltímetro. Ignora el voltímetro. Por ahí no pasa la corriente. Los voltímetros no dejan pasar la corriente. Lo que miden es la diferencia de potencial aquí, en los extremos. Pero no es lo mismo que un amperímetro. Mira, voy a sacar al voltímetro y voy a colocar un amperímetro. Un amperímetro sí deja pasar la corriente. Mira, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ahí está la diferencia, ¿no? Los voltímetros no. Los voltímetros no dejan pasar la corriente. Entonces, profesor, ¿cómo sería aquí? Fácil. Es como si no existiera el voltímetro, ¿no? Lo que va a medir finalmente es lo que hay acá y aquí, nada más. Ya sabemos qué es, ¿no? Entonces la corriente sería así. Listo. Así sería.
Entonces, sumatoria de B igual 0. Empiezo en este punto P y debo recorrer toda la malla y llegar a P. Cuando paso por la batería, voy de menos a más, una subida de más 20. Cuando paso por esta resistencia, una caída de 2 veces I. Por acá no hay nada, por acá tampoco. Cuando paso por esta resistencia, una caída de 3I. Y acá no hay nada y llegué a P, igual 0. Me quedaría 20 menos 2, menos 3, menos 5, que se va al otro lado sumando. Y de aquí I vale 4. 20 entre 5, 4 amperes. Ya tengo lo que marca el amperímetro. Profe, lo que marca el voltímetro, ya eso se trabaja aparte, ¿no? ¿Cómo? Así, mira. Esta resistencia es de 3 ohms, ¿no? Para saber lo que marca el voltímetro, se supone que yo conecto aquí las puntas del voltímetro, ¿no? Tú ya lo has visto en el simulador, ¿no? Ahí, ¿no? Y como por acá pasa una corriente que se conoce, y esa corriente vale 4, lo único que necesito para saber cuánto marca el voltímetro es aplicar VIR. Con un voltímetro sería colocando las puntas del voltímetro, pero cuando no tengo voltímetro, VIR. I vale 4 y la resistencia es 3. Así que lo que marca el voltímetro será 12 voltios. Respuesta 4 y 12. O 12 y 4. Esta es. Tómale una foto, una captura de pantalla de ese ejemplo. Este tema es interesante, ¿no? Pero no es muy complicado. Puede venir en el examen de admisión ese tema, ¿no? Puede venir en el examen de admisión. Así es que tienes que practicar nomás, ¿no? Acá hay sistemas más complejos como este, ¿no? Acá hay que reducirlo, ¿no? Acá hay que usar serie y paralelo. Esto se puede resolver. Vamos a hacer esta pregunta para acabar ya. Nos queda solamente un par de minutos, creo. Pero sí lo vamos a acabar. Mira. Esta resistencia está en paralelo con 3. Tú ya sabes eso. Esta 3 está entre este punto y este. En paralelo, ¿cuánto sería? 6 por 3 sobre 6 más 3. 6 por 3, 18. 6 más 3, 9. 2. ¿Está bien? Esa resistencia equivalente de 2 quedaría en serie con 2. Este equivalente acá está. 2. Pero queda en serie con esta otra. ¿Y cómo se hace? Se suma. 4 ohms. Esa resistencia de 4 ohms quedaría entre este punto y este punto, que son este punto y este punto. O sea, quedaría en paralelo con 4. Con 4. Entonces tendríamos esto. Por acá está ese amperímetro, que está aquí. Y esa resistencia de 4. Pero entre este punto, como les había dicho, y este punto nos ha quedado 4. Así. ¿No? Y podemos hallar el equivalente. 4 y 4, el producto entre la suma. ¿Cuánto sale este equivalente en paralelo? 4 por 4, 16. 4 más 4, 8. 2.
Y finalmente tu circuito te queda así. 10 voltios. Por aquí tengo 1. Acá el equivalente me salió 2. Y por aquí tengo otra de 2. Más, menos. Y ya puedes resolver eso, ¿no? Ya lo puedes resolver. Esto está fácil. Profe, pero me piden el voltímetro. Ya, una vez que tú halles la corriente es así. Aplicas tu teoría, hallas la corriente. Y lo que marca el voltímetro es el voltaje de 1. Aplicas VIR. Y con eso hallas el voltímetro. Ahora, esta corriente que pasa por 2 se divide acá en partes iguales. Si esta corriente que está aquí te sale 8, acá tendrías 4 y 4. Y este amperímetro sería 4, porque te piden la lectura de los instrumentos. Y ahí tienes la solución del problema. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí. Ya espero que ustedes puedan seguir practicando esto. Y la próxima semana supongo que vamos a hacer ya electromagnetismo, ¿no? La próxima semana. Empezamos con electromagnetismo. Así es que hay que prepararnos para ese tema interesante. Los chicos, los dejo con el tutor para cualquier observación o recomendación antes de que cambien de aula. Por mi parte, hasta la próxima. Nos estamos viendo. ¿Ya? Cuídense bastante. Nos vemos. Venimos chicos, nos vamos a esta clase.